Séptimo audio. Consejos a los ascetas de Teófano el Recluso. Capítulo 4. Soledad. 1. Afrontar la soledad en el monasterio. Una vez que ingreséis en el monasterio, debéis afrontar la soledad. La vida allí es dura para aquel que pretende vivir en numerosa compañía como si lo hiciera en sociedad. En el monasterio solo debéis conocer una persona, el abad, o bien vuestro confesor o vuestro starets. Debéis estar con todos los demás como si no estuvieran allí. Entonces todo irá bien. Si no, la algarabía será peor que en una sala de baño en San Petersburgo. 2. Nada más que Dios y el alma. Nada más que Dios y el alma. He aquí la vida de un monje, pero ¿cómo llegar a ello? Por el camino que queráis, siempre que os lleve allí. Pues mientras no se alcance esa condición, no se habrá llegado a ser monje. Por difícil que sea llegar a ser monje, no os dejéis descorazonar. El buen celo llegará y disipará vuestros temores. El espíritu es irresistible. Llega, se hace aceptar por el corazón y realiza allí grandes cambios. Allí se encuentra el origen de toda verdadera vida monástica. Sería exacto decir que nadie se hace monje si es hecho monje por una fuerza que no proviene de sí mismo. Existen naturalezas tranquilas a las que no convienen los grandes actos de renunciamiento. Les resulta más natural vivir humildemente en la simplicidad del corazón, haciendo el bien y ayudando a todos los que lo necesitan. 3. El mundo puede estar todavía con nosotros en nuestro corazón. Esa amiga, esa dama de la que me habláis, piensa que, por haber renunciado al tumulto del mundo, ha hecho ya todo lo necesario. ¿No comprende que el mundo puede todavía estar con nosotros en nuestro corazón mientras vivimos simplemente a nuestro gusto como nos conviene? 4. Dar y recibir. Arreglaos de tal modo que no salgáis fácilmente para encontrar otras personas y no aceptéis de buen grado recibir visitantes en vuestra casa. Los starets han escrito que mientras subsiste en nosotros el deseo de dar y recibir, no llegaremos a conocer la paz. Esta expresión, dar y recibir, comprende todas las clases de comunicación con los demás. Un grado tal de desligamiento no puede alcanzarse en forma inmediata, pero es necesario colocar desde ahora los fundamentos. Que la dulzura de vivir en compañía del Señor os llene de su gracia. 5. Buscar la voluntad de Dios en la soledad. Sabéis, naturalmente, que todo vuestro interés en este momento debe estar en transformaros interiormente. En función de esos cambios interiores y por la obediencia a los impulsos que ellos suscitan en vuestro interior, las cosas exteriores deben también cambiar. Comenzad por retiraos a la soledad en el interior de vuestra casa y consagrad esos momentos de soledad a orar, pidiendo insistentemente una sola cosa. Hazme conocer, Señor, el camino por el que debo marchar. Salmo 142, 8. Orad también, no solamente en palabras y en pensamiento, sino con vuestro corazón. Durante ese tiempo de retiro, dedicad a ello ciertas horas cada día y, lo que sería mejor,
ciertos días a la semana. Utilizad lo mejor posible esas horas de soledad, buscando ante todo la luz y pidiendo a Dios que nos muestre el buen camino. Agregad a esto la práctica del ayuno, que influye sobre el cuerpo y es una ayuda eficaz para la oración. Y durante ese tiempo, a título de entrenamiento, realizad actos de renunciamiento interior, a veces una cosa, a veces otra, a fin de llegar a ser indiferente a todo. Retiraos en la soledad de tal manera que nada pueda arrancaros de ella. El fin perseguido es llevar vuestra alma a desear escapar de su modo de vida actual tan ardientemente como un prisionero desea escapar de sus cadenas. 6. ¿Cómo utilizar los momentos de soledad? Utilizad vuestros momentos de soledad exclusivamente para trabajar por Dios, para orar y para pensar en Dios. Esas prácticas, si les sois sabiamente fieles, no os permitirán aburriros, pues traerán una consolación espiritual que ninguna otra cosa en la tierra os podría dar. 7. ¿Qué significa estar recluido? Me decís que preferiríais estar recluido. Es demasiado pronto y no es necesario. Después de todo, vivís solo. Vuestros visitantes son poco numerosos y llegan de vez en cuando. Ir a la iglesia no interrumpe vuestra soledad, sino que la intensifica y os da fuerzas para pasar vuestro tiempo en oración en vuestra casa. De tiempo en tiempo podríais permanecer encerrado un día o dos, esforzándoos por estar continuamente con Dios. Pero en vuestro caso eso se hace ya por sí mismo, de modo que no tenéis necesidad de hacer planes para llegar a estar recluido. Cuando vuestra oración sea lo bastante estable para que permanezcáis continuamente cara a cara con Dios en vuestro corazón, entonces tendréis la reclusión sin estar recluido. ¿Qué significa realmente estar recluido? Quiere decir que vuestro intelecto, encerrado en el corazón, permanece en presencia de Dios en la adoración y no siente ningún deseo de abandonar el corazón ni de ocuparse de ninguna otra cosa. Buscad esta forma de reclusión y no os inquietéis por la otra. Incluso encerrado tras las puertas, se puede vagabundear a través del mundo o dejar que el mundo invada la habitación. 8. Mantened vuestros pensamientos en el interior del monasterio. Alguien dijo: velad para que vuestros pensamientos no vagabundeen fuera de los muros de vuestro monasterio y encontraréis rápidamente el dulce reposo del retiro monástico. Esa es la mejor parte elegida por María, llegar a un estado en que no tengáis en vuestro pensamiento nada más que la iglesia y la celda. ¡Qué excelente es eso! Creo que la beatitud que se encuentra en un estado semejante sobrepasa toda descripción. 9. La lucha contra las pasiones, en comunidad o en soledad. ¿Estáis seguro, me decís, que hay más mérito en buscar a Dios en el tumulto de la vida cotidiana que en encontrar la salvación en la soledad? No disputéis por esto. Aquellos que buscan verdaderamente servir a Dios no intentan adquirir méritos. La única cosa de la que se preocupan es purificarse de sus pasiones, de todo pensamiento y de todo sentimiento apasionados. Para llegar a ello, la vida vivida en común con otros conviene más,
pues procura una experiencia práctica del combate contra las pasiones y de la manera de dominarlas. Esas victorias golpean a las pasiones en el pecho y la cabeza y cuando se repiten rápidamente las liquidan. En la soledad, por el contrario, la lucha se desarrolla únicamente en el intelecto, lo que a menudo hace tanto efecto como golpear a una mosca. He aquí por qué en la soledad se necesita más tiempo para destruir las pasiones. Además, en ese combate sucede casi siempre que las pasiones no sean totalmente destruidas, sino solamente obligadas a calmarse momentáneamente hasta que reaparezca el objeto que las excita. Sucede a veces que la pasión estalla con la rapidez del relámpago. En ese caso, el hombre que goza desde hace mucho tiempo de la tranquilidad respecto a las pasiones porque las ha combatido, no solo en su cabeza, sino en la realidad concreta, no será quebrantado por este brusco ataque. Es por ello que aquellos que tienen experiencia en la vida espiritual aconsejan desembarazarse de las pasiones combatiéndolas según un plan preciso, viviendo en comunidad y solo más tarde retirarse a la soledad. 10. Somos contrariados cuando nuestra soledad es turbada. Sentirse molesto o contrariado cuando alguien interrumpe vuestra soledad está mal. Eso sucede porque tenéis una excesivamente alta opinión de vuestra persona. Es como si dijerais: no os permitáis molestarme. En ese momento el enemigo triunfa. Haceos una regla de no dejaros llevar por ese sentimiento de contrariedad. La exasperación y la cólera no pueden tener lugar en nosotros salvo cuando están dirigidas contra nuestros malos pensamientos y sentimientos. 11. Falta de disciplina interior. Os quejáis de una falta de disciplina interior. Sin esta disciplina no podéis hacer nada eficaz. Es más fácil lograrla si vivís en el desierto. El temor de Dios, un corazón humilde y contrito son sus primeras manifestaciones. 12. El verdadero desierto. ¿Cómo organizaros para gozar de la paz del alma? Aseguraos una soledad interior. Pero esta soledad no es solo un vacío. No se puede adquirir simplemente haciendo el vacío en el interior de sí mismo. Cuando os retiréis en vuestro interior, manteneos ante el Señor y permaneced en su presencia sin dejar que los ojos de vuestro intelecto se separen de él. He aquí el desierto verdadero, permanecer cara a cara con el Señor. Es un estado que se conserva y se mantiene por sí mismo. Estar con el Señor es el fin de nuestra existencia y cuando estamos con Él no podríamos dejar de sentir una impresión de bienestar. Ese sentimiento atrae muy naturalmente nuestra atención y del mismo modo la atrae sobre el Señor, que es su fuente. 13. Antiguos conocidos. Es bueno huir de las distracciones encerrándose entre cuatro paredes, pero mejor aún es hundirse en la soledad en sí mismo. La primera fórmula, sin la segunda, no tiene valor, mientras que la segunda es de gran valor, incluso sin la primera. Ir a la iglesia es algo excelente, pero si podéis habituaros a orar en vuestra casa como si estuvierais en la iglesia, esa oración tiene el mismo valor.
Como un hombre mira a su amigo cara a cara, del mismo modo intentad manteneros ante el Señor, de manera que vuestra alma se encuentre frente a frente con Él. Es algo tan natural que no debería ser necesario hablar de ello, pues por su naturaleza misma, el alma está siempre en la búsqueda de Dios y el Señor siempre está cerca. Ninguna necesidad hay de presentarlos uno al otro, pues son antiguos conocidos. 14. Soledad interior y exterior. Deseáis retiraros a la soledad. Cuando el tiempo oportuno haya llegado, será posible. Comenzad por prepararos para ello. De una manera general, me parece que el aislamiento completo no os beneficiaría, pero puede ser bueno que os retiréis a la soledad de tiempo en tiempo. No debéis buscar más que esto. Cuando la pequeña llama está encendida en el corazón y comenzáis a permanecer en el corazón con vigilancia, poseéis ya la verdadera soledad interior. La soledad exterior será igualmente necesaria, pero me parece que, incluso en ese caso, haréis bien en retiraros aparte solo de tiempo en tiempo. 15. Preservar el recogimiento interior en medio de las preocupaciones exteriores. Habéis recibido de Dios un gran favor. Él os muestra por ese medio que aprueba vuestros esfuerzos pasados y os estimula a emprender otros todavía mayores. Sin embargo, es posible, además, que quiere deciros que os llegarán las tentaciones interiores y también los trabajos y esfuerzos exteriores. Ese es el pensamiento de San Isaac. Él dice que cada vez que sintáis una acción particular de la gracia, debéis considerarlo de todos lados por temor a que ese contratiempo os derribe. Sin embargo, debéis temer más los ataques de la vanagloria que las molestias penosas. En ese caso, recordad todo aquello que en vuestro pasado no sea motivo para sentiros orgulloso, y por ese medio sofocad los pensamientos que se levantan en vuestro interior como se sofoca el fuego con tierra por temor a que un incendio surja de una pequeña llama. La estima de sí mismo y la vanidad son seguidas por pensamientos y movimientos culpables y por otras faltas que están lejos de ser desdeñables. Pueda el Señor preservaros de todo esto. El Señor mira complacido vuestro deseo de soledad, pero no indica el momento en que podáis realizarlo. Esperad indicaciones precisas. Hasta que os sean dadas, conservad el silencio interior y continuad haciendo todo lo que podáis para velar como se debe sobre vuestra clausura. ¿Cómo mantener la concentración interior en medio de las preocupaciones exteriores? Haced vuestro trabajo con celo y atención regularmente y sin prisa. Cada cosa que debéis hacer, aceptarla como una orden de Dios y cumplidla del mismo modo. Vuestros pensamientos estarán así con el Señor. Podéis adquirir este hábito con la ayuda de Dios. 16. Retiraos en vuestro interior. Tenéis sed de soledad absoluta. Sería mejor esperar. La soledad exterior vendrá por sí misma cuando la soledad interior esté bien establecida. Dios lo arreglará todo. Sin embargo, no olvidéis que podéis estar solo en medio del ruido del mundo y que podéis, igualmente, estar sumergido en la algarabía del mundo aunque estéis encerrado en vuestra celda.
Tendréis algo mejor que la soledad exterior si hacéis retiro en vuestro interior, de modo que ningún tumulto exterior pueda distraeros. Orad para que ello os sea otorgado. Capítulo 5. Períodos de aridez. 1. 2 tipos de desamparo. Que nuestra alma permanezca con el Señor, lo que constituye la esencia misma de la obra interior, no es algo que dependa de nosotros. El Señor visita el alma y ésta permanece con él, se regocija en su presencia y él la llena de calor espiritual. Luego el Señor se retira y repentinamente el alma se encuentra vacía y no le es posible hacer volver al dulce visitante de las almas. El Señor se aleja para poner el alma a prueba y a veces para castigarla, no precisamente por faltas exteriores, sino por algún mal interior que ella ha dejado entrar. Cuando el Señor se aleja de este modo para poner el alma a prueba, regresa rápidamente cuando ella grita hacia él. Pero cuando se retira para castigarla, no vuelve tan rápidamente, no antes de que el alma haya comprendido qué pecado cometió, se haya arrepentido, haya llorado y hecho penitencia. 2. ¿Por qué el alma se enfría? Por encima de todo, estad vigilantes cuando vuestra alma se enfríe. Es un estado malo y peligroso. Es uno de los medios que el Señor emplea para conducir, enseñar, corregir, pero también puede ser una manera de castigar. La razón suele ser generalmente un pecado manifiesto, pero puede que en vuestro caso no aparece ningún pecado de ese tipo. Es necesario buscar la causa en vuestros sentimientos y disposiciones interiores. ¿Es tal vez que el orgullo se ha deslizado en vuestro interior y pensáis que no sois como los otros? Tal vez tenéis la intención de marchar solo por el camino de salvación y subir al cielo por vuestros propios esfuerzos. 3. Los períodos de sequedad e insensibilidad son inevitables. Emprendéis vuestras diversas tareas, me decís, la mayoría de las veces con repugnancia y sin ningún ardor. Debo forzarme. Pero después de todo, se trata de un principio fundamental de la vida espiritual. Oponeros a lo que está mal y forzaos a hacer lo que está bien. Eso es lo que significan las palabras del Señor. El reino de Dios sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Mateo 11:12. Es por ello que seguir al Señor es llevar el yugo. Si se hiciera todo con placer, ¿dónde estaría el yugo? Sin embargo, al final se llega a hacer todo voluntaria y fácilmente. Me decís, una oscura insensibilidad se apodera de mí, me convierto en un autómata sin pensamientos ni sentimientos. Un estado semejante aparece a veces como castigo porque nos hemos dejado ir en pensamiento o en deseo hacia algo malo. A veces llega para educarnos, principalmente para enseñarnos la humildad, habituarnos a no esperar nada de nosotros mismos, a contar solo con Dios. Algunas experiencias de este tipo socavan la confianza en sí mismo. Cuando estamos librados a ese embotamiento, sabemos de dónde vendrá el socorro, sabemos en quién debemos confiar sobre todas las cosas. Ese estado es deprimente, pero debemos soportarlo pacientemente,
con el pensamiento de que no merecemos nada mejor, que lo tenemos bien merecido. No hay remedio y la liberación solo depende de la voluntad de Dios. Todo lo que podemos hacer es gritar hacia el Señor: que se haga tu voluntad, ten piedad de mí, ven en mi ayuda. Pero es necesario que en ningún caso nos dejemos llevar por la flojedad. Sería funesto y peligroso. Los santos padres califican este estado de enfriamiento o de aridez y están de acuerdo en considerarlo como algo inevitable para quien intenta hacer la voluntad de Dios, pues sin esas pruebas llegaríamos a ser rápidamente presuntuosos. 4. El castigo de la cólera. En períodos de aridez debemos examinar si no existe en nuestra alma algún sentimiento de suficiencia o de presunción y, en caso afirmativo, debemos arrepentirnos ante Dios y decidir ser más prudente en el porvenir. Esta aridez viene, muy a menudo, a castigar la cólera, la mentira, el resentimiento, la crítica o el orgullo. El remedio está en volver al estado de gracia. Puesto que la gracia viene por la libre voluntad de Dios, no podemos hacer otra cosa que orar para que nos libere de esa aridez, de ese frío de piedra. 5. Falta de confianza en Dios. Tan pronto como os separáis de Dios, por levemente que sea, y no ponéis en Él vuestra confianza, todo irá al revés, pues entonces el Señor se aleja como diciendo: «Tú has puesto tu confianza en alguna cosa. Muy bien, cuenta con ella en adelante». Y cualquiera sea dicha cosa, ella muy pronto se revelará como totalmente sin valor. 6. Sin la gracia, ¡qué frío! Podéis ver cómo todo está frío sin la gracia y de qué manera el alma permanece inerte y desatenta a todo lo que es espiritual. Esa es la condición de los paganos de buena voluntad, de los judíos fieles a la ley y de los cristianos que tienen una vida irreprochable, pero que no se ocupan de su interior ni de sus relaciones con Dios. Sin embargo, ellos no experimentan vuestro dolor porque no saben nada de los efectos de la gracia, lo que no es vuestro caso. Y como de tiempo en tiempo experimentan algún tipo de sentimiento de consuelo espiritual, natural y no otorgado por la gracia, permanecen en paz. ¿Qué es lo que conserva la gracia en el alma en mayor medida que cualquier otra cosa? La humildad. ¿Qué es lo que más que cualquier otra cosa la hace huir? Los sentimientos de orgullo, la buena opinión de sí mismo, la confianza en sí mismo. La gracia se aleja cuando siente el olor infecto del orgullo interior. 7. Las razones de nuestro enfriamiento. Nuestro corazón se enfría cuando está distraído, cuando se liga a algo diferente de Dios, inquietándose por una u otra cosa, dejándose llevar por la cólera o condenando a los demás. Cuando somos gruñones y satisfacemos a la carne, arrellanándonos en el lujo, dejando vagabundear nuestros pensamientos. Cuidaos de todos esos males y vuestro enfriamiento disminuirá. En cuanto al corazón, ¿dónde está la vida si no es en el corazón? 8. Ni complacencia ni piedad hacia sí mismo. Decís que no tenéis éxito. En verdad, no lo tendréis mientras estéis lleno de complacencia y de piedad por vuestros esfuerzos. Esas dos cosas muestran,
al primer golpe de vista, lo que tiene la prioridad en vuestro corazón es yo y no el Señor. Es el pecado de amor propio viviendo en nosotros el que engendra todos nuestros otros pecados. Nos hace pecadores de la cabeza a los pies durante todo el tiempo que le permitimos permanecer en nosotros. Y cuando el hombre es enteramente pecador, ¿cómo podría la gracia llegar hasta él? No llegará, como una abeja no se acerca a donde hay humo. Hay dos elementos en la decisión de trabajar para el Señor. En primer lugar, el hombre debe renegar de sí mismo. En segundo lugar, debe seguir a Cristo. Marcos 8:34. El primero de estos elementos exige que arrojemos de nosotros el egoísmo y el amor propio y que rehusemos otorgarnos cualquier indulgencia o piedad, ya sea en pequeñas o en grandes cosas. 9. Esperad siempre bruscos cambios. Coraje. Cuando el calor del espíritu se debilita, debemos esforzarnos por todos los medios para reanimarlo, ligándonos a Dios con temor y temblor. Todo viene de Él. El abatimiento, el fastidio, la pesadez del espíritu y del cuerpo pueden, por momentos, agobiarnos, y esto no puede durar. No debéis perder el coraje, sino permanecer firmes, trabajando con celo según las reglas que habéis aceptado. No esperéis que vuestra alma sea liberada pronto de esa pesadez. No esperéis que sea mantenida a temperatura uniforme y cubierta de dulzura. Eso no sucede jamás. Por el contrario, esperad siempre cambios bruscos. Cuando llegan el fastidio y la pesadez, nos damos cuenta que ellos corresponden a vuestra propia realidad, tal como sois. En cuanto a la dulzura espiritual, recibidla como premio. 10. Luz y tiniebla en el alma. ¿Cuántas veces os he recordado ese deber que, por otra parte, os dicta vuestra conciencia? El deber de permanecer con el Señor, de preferirlo a cualquier otra cosa. Tal vez la conciencia de ese deber está, desde ahora, sólidamente arraigada en vuestro interior. Dedicaos a practicarlo en forma asidua, ya que después de todo, ese es el bien que buscamos. Cuando estamos con el Señor también está con nosotros, y entonces todo es luz. Cuando se abren los visillos de la ventana y el sol brilla, la habitación está llena de luz. Si cerráis uno, habrá sombra. Si los cerráis todos, la habitación quedará en completa oscuridad. Lo mismo sucede con el alma. Cuando está orientada hacia Dios con todas sus potencias y sentimientos, todo en ella es luminoso, calmo y alegre. Pero cuando dirige su atención y sus sentimientos hacia alguna otra cosa, la luz disminuye. Cuanto más grande es el número de cosas que ocupan el alma, más profunda es la oscuridad que la invade, y puede llegar a convertirse en completa tiniebla. No son tanto los pensamientos los que causan esta oscuridad como los sentimientos. Dejándose llevar una vez por los sentimientos, se corre menos riesgo de provocar la tiniebla que con una ligazón apasionada permanente. La oscuridad más profunda proviene de los actos exteriores de pecado. 11. Alegría y temor. Conservar la gracia y perderla. Toda vuestra carta revela la alegría de vuestra alma. Os regocijáis de la misericordia de Dios a vuestro respecto
y al mismo tiempo estáis asustado. Parece que habéis aprendido por experiencia que es necesario servir al Señor con temor y rendirle homenaje temblando. Salmo 2:11. Debéis mantener ambos sentimientos a la vez y conservarlos juntos inseparablemente, de manera de no dejar que la alegría os lleve a la negligencia, ni el temor extinga vuestra alegría. Es necesario, pues, manteneros ante Dios con un respeto infinito, mirándolo como al Padre, que es todo misericordia y vela sobre nosotros con un tierno cuidado, pero que es al mismo tiempo exigente y sin debilidad. Es muy natural que experimentéis un sentimiento de temor ante el pensamiento de que esa alegría os pueda ser quitada nuevamente. Bajo la influencia de este temor, estáis ansioso, listo para encontrar un medio para conservar vuestra alegría. ¿Pero pensáis lograrlo solo? Por un pensamiento como ese, todo lo que habéis recibido podría seros quitado. Haced todo lo que podáis para conservar esa alegría, pero poned en manos de Dios el cuidado efectivo de su preservación. Si no os esforzáis, Dios no la preservará, pero si ponéis toda vuestra esperanza en vuestros propios esfuerzos, Dios se retirará, viendo que consideráis su ayuda como si fuera superflua, y encontraréis las mismas dificultades que anteriormente. Penad hasta el límite de vuestras fuerzas, haceos violencia en grado sumo, pero sabed, además, que la garantía real está en las manos de Dios solamente. No debilitéis vuestro esfuerzo ni vuestra esperanza en Dios. Que uno fortifique al otro y ambos juntos formarán una sólida protección. El Señor desea siempre que poseamos lo que pueda ayudar en mayor medida a nuestra salvación y está siempre listo para dárnoslo. Espera solamente que estemos preparados o seamos aptos para recibirlo. A ello se debe que la pregunta ¿qué es necesario hacer para conservar esta ayuda? Se cambie por otra. ¿Qué es necesario realizar que nos permita permanecer aptos para recibir la fuerza protectora de Dios que aguarda para penetrarnos? Es indispensable reconocernos vacíos, tan vacíos como un recipiente que no contiene nada. Agregar a ello la conciencia de nuestra total impotencia para llenar ese vacío por nuestros propios medios. Completar esto con la certidumbre de que solo el Señor no solamente puede, sino que quiere y sabe cómo hacerlo. Y entonces, manteniéndonos con el intelecto en el corazón, gritemos hacia el Señor: establecedme en ti por los medios que tú conoces, Señor. Haced todo esto con una indefectible esperanza, seguro de que os guiará en los caminos de la justicia y no dejará que os desviéis. Os regocijáis porque el sentimiento de alegría y de consuelo os ha sido dado. Es natural, pero poned atención para no permitiros presunciones quiméricas. Helo aquí está, y pensar que yo no lo sabía. Esas ideas son sugestiones del enemigo. Dejan tras ellas el vacío y conducen a un atolladero. Todo el tiempo debéis solamente repetir: Gloria a ti, Señor, y agregar: Oh Dios, ten piedad. Si os dedicáis a vanas conjeturas, os vendrá inmediatamente a la memoria el recuerdo de vuestro esfuerzo y de vuestra lucha, lo que habéis hecho y lo que no habéis hecho. Cuando ese sentimiento de alegría y de bienestar apareció,
cuando os fue quitado, cuando se ha prolongado y cuando ha sido establecido firmemente. Y a continuación decidiréis actuar siempre de alguna manera particular y así caeréis en una fatuidad quimérica pensando que el secreto del progreso espiritual os ha sido revelado por fin y descansa en vuestras manos. Pero ni bien os pongáis en oración, toda la falsedad de esos ensueños se hará evidente. La oración será vacía, voluble y poco atractiva. El agrado residirá solamente en el recuerdo de vuestro feliz estado anterior y no en su actual posesión. Y deberéis suspirar y condenaros. Pero si vuestra alma no puede resolverse a suspirar, esa disposición artificial se mantendrá y la gracia se alejará todavía más. Pues este humor de fantasía muestra que el alma se apoya todavía sobre sus propios esfuerzos y no sobre la misericordia de Dios. La gracia es siempre gracia y ella es independiente de todo esfuerzo. Aquel que la confunde con su propio trabajo puede ser privada de ella por esa misma razón. Recordad bien esto. La pérdida de la gracia, cosa que la providencia de Dios permite para castigarnos, está especialmente destinada a enseñarnos esta lección saludable. Fin del audio 7. Consejos a los ascetas de Teófano el Recluso.